Bienvenidos a Enturna, tu campus natural. Bien. Hay varias preguntas, algunas creo que, bueno, Inmaculada pregunta por contactos sobre operadores cicloturísticos en la provincia de Jaén. Bueno, en Jaén, por lo que, bueno, supongo que también Granada es zona de influencia, pone su correo. Creo que esta es una pregunta más bien para el patronato de turismo, ¿no? Seguramente vosotros le podéis facilitar base de datos de operadores y de actores en ese entorno territorial específico. Bueno, Inmaculada, decirle que tiene entre los alumnos del curso un compañero, tenemos a Emilio Molero en la Diputación de Jaén, que es compañero de trabajo también en esto de cicloturismo, y también desde ahí tienen a dónde acudir, a dónde le pueden echar una mano. Recordaros de hacer las preguntas a través del chat, por favor, porque si no estamos con dos frentes abiertos y no, es más difícil darle seguimiento. En cualquier caso, bueno, el tema de los operadores es un tema complejo, porque como nos decía Philip, lo primero es de qué modalidad hablamos. A partir de ahí, pues ya tenemos que entrar en conversación. No todo vale para todo el mundo, ¿no? Entonces no es fácil. También creo que tenemos por aquí a compañeros por lo menos se habían apuntado al curso de Rutas Pangea, que luego pues también les animamos a que participen y también le den, aprovechen para darle pista al resto de la gente. Yago, te oímos. Ahora sí te parece que vuelve la imagen. Sí, perdón, la había dejado apagada. También dicen que creen que habría que crear una organización central para poder ir y para ayuda e información. Creo que en parte todo este proyecto va en esa dirección, ¿no, Cali? Sí, por lo menos una base de datos y luego la simplificación y la adecuación normativa que tanto hace falta sobre diferentes aspectos. Bueno, Ferri, por su apellido, podemos deducir que quizá sea de aquí, pero no nativo, no de nacimiento. Entonces, bueno, simplemente por aclarar un poquito las cosas, en España la administración, o sea, las competencias en materia de turismo están transferidas a las comunidades autónomas. O sea, en este caso es la Junta de Andalucía la que tiene competencias plenas para los temas normativos, para la regulación, para la promoción del turismo en el ámbito de Andalucía, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente cuando hablamos de promoción, en España se trabaja a base de marcas y organismos paraguas, ¿no? Tenemos la primera instancia, el Gobierno Nacional, con Tour España, que es, digamos, la parte del ministerio, ¿no? Como el brazo del ministerio dedicado a promoción. Y desde ahí se promociona lo que es la marca España, el conjunto de España. Luego, cada comunidad autónoma, a través de sus respectivos gobiernos, y en el caso de Andalucía, a través de la empresa pública de Turismo Andaluz, es la responsable de hacer la promoción de lo que es la marca Andalucía y de Andalucía en su conjunto. Y luego ya, digamos, cada provincia, pues a través de sus diputaciones y ya a través del trabajo conjunto, sobre todo con los empresarios y las asociaciones empresariales, pues se hace la promoción ya de lo que es la provincia y los municipios en concreto. Eso a nivel promocional. Ahora bien, a nivel de lo que es, por ejemplo, organización del producto y cuestiones normativas, como digo, pues desde la Junta de Andalucía se viene trabajando en la coordinación de un grupo de trabajo donde estamos implicados, pues todos. O sea, aquí tanto Philip como Yago nos hemos visto en esas reuniones, ¿no? Están implicados por las empresas que están asociadas, está implicado el comercio relacionado con el ciclismo, estamos todos los patronatos y bueno, pues un poco están actuando como esa entidad u organización central que está un poco centralizando todo ese esfuerzo, ¿no? Entonces tenemos a Antonio Jesús Reina y a Carmina allí en Turismo Andaluz que bueno, pues están echando una mano en ese sentido, ¿no? Bien, teníamos más preguntitas también por
por el Sí, chat. por el chat. También decir que, bueno, yo en estos años que he estado un poco viendo desde la perspectiva puramente privada y desde la perspectiva un poco más pública de la administración, está clarísimo que tenemos que saber que hay tiempos muy distintos. Yo lo he estado viendo gestionando una empresa de turismo de manera activa y los tiempos de la administración sobre los cambios se miden en años cuando lo que queremos las empresas se miden en meses y a veces en semanas. Eso en cierta medida creo que la actitud más virtuosa, más allá de siempre pedir a las instituciones que agilicen y simplifiquen todos los trámites posibles, es asumir esa doble velocidad dentro de nuestro sistema de operación, por lo que tú sabes que estás poniendo una piedra y desde la institución se te devolverá ese pequeño paso en un tiempo de un año o más. Yo lo estoy haciendo, por ejemplo, con todo el tema de las ayudas, tan sencillo como eso, ayudas de la Cámara de Comercio, etcétera. Está clarísimo que nosotros lo que queremos es una ayuda inmediata y normalmente para la implementación y devolución de las ayudas tarda 1 año y medio, 2. Eso simplemente hay que incorporarlo también sin dejar de quejarse por el hecho de que son lentos y pedir una resolución, pero en este momento yo creo que una actitud absolutamente virtuosa es aceptar esos tiempos, crear recursos internos para poder hacer frente a esos tiempos, pero no dejar de aprovechar esos recursos, porque son uno de los recursos más garantizados que en algún momento van a llegar. Yo estoy hablando, por ejemplo, de los económicos, pero podría ampliarlo a muchos otros aspectos. Y aquí estoy hablando justamente como empresario del sector turístico, que sí que tiene que decir que ha tirado mucho, ¿no?, de ese apoyo institucional, bien sabiendo que los tiempos no iban a ser los que me habría gustado ni los que tengo yo a nivel interno con mi propia empresa. Bien, Tim nos pregunta qué porcentaje suele traer su propia bicicleta y qué porcentaje la alquila. Bueno, en principio, Tim, esto también es muy difícil de responder porque en cada modalidad ocurre una cosa, pero en general hay varios componentes en esta ecuación. Por ejemplo, en montaña, pues sobre todo cuando hablamos de all mountain y descenso, las bicicletas suelen ser más específicas, tener una configuración más específica para el usuario y el usuario es menos propenso a alquilarla. En carretera es más fácil tener una estandarización, sobre todo a partir de niveles de calidad altos, ¿no?, donde lo que se puede, digamos, matizar a lo mejor es un sillín, unos pedales, pero es más fácil conseguir un producto estándar. También va en relación con la procedencia del cliente, ¿no? Cuando tenemos vuelos transoceánicos es más caro y más complicado o hay mayor riesgo de que te pierdan un objeto muy valioso, ¿no?, en el viaje. Entonces la propensión a empaquetar y mandar la bicicleta con una maleta a veces es menos, ¿no? Pero bueno, Philip y Yago también os pueden, sobre todo Philip, quizás, ¿no? Sí. Gracias, Ali. Justo retomándolo donde tú lo has dejado más o menos, ¿no? Porque en nuestra empresa, una de las cosas que nos hemos dado cuenta que bajó mucho, a lo mejor, la gente que quisieron traer sus bicis cuando hemos empezado a poner bicis de más calidad, ¿no? En algún momento hemos decidido tener también el tema de la bici está utilizado por mucha gente y todo eso, de tener bici de carretera de titanio, ¿no? Fuimos una de las primeras empresas que tenía esto, que son muy duraderas, súper ligeras, justo lo que busca la gente, con una geometría que estaba un poco más apta para un cicloturismo, digamos, de larga distancia, y con eso el deseo de la gente de traer su propia bici bajó un poco, porque claro, estamos también mirando un poco una clientela que tiene una bici de 5 o 6 mil euros o incluso hasta 10 o 12 mil euros en casa. Entonces, uno que tiene una bici de 12 mil euros en casa no quiere llevársela, porque si pasa algo está muy enfadado y claro, dice, a lo mejor lo hubiera dejado en casa y no hubiera pasado nada. Alguien que tiene una bici de 5 mil dólares y se encuentra con una que es más o menos equivalente, dice,
entonces, en total, no bajo tanto de nivel, ¿no? Entonces, voy cómodo. Incluso, también hay que verlo, sobre todo en el tema del cicloturismo, que es más carretera y de bici de turismo, se busca expresamente a lo mejor una geometría, una posición un poco distinta en la bici, a que cuando yo cojo la bici y aunque salgo todos los días y hago salidas largas y todo eso, porque claro, hay dos cosas. Cuando yo en casa cojo la bici de carretera y echo 80 kilómetros, veo el asfalto, la rueda delante de mí y el paisaje veo de vez en cuando porque ya lo he visto 1000 veces. Pero cuando yo voy la primera vez en la Sierra Nevada, quiero ver todo. Entonces, claro, la bici tiene que ser diferente. Y con mucho sentido lo que ha dejado Cali es sobre todo en el tema de bici de montaña y allí el all mountain y para arriba, cuando la gente, porque tienen una bici muy específica, el ancho del manillar, el sillín y, bueno, tija pija, como se dice esto y todo eso, también hace la bici muy cara y muy difícil de tener una bici tan específica para cada uno. Entonces la gente tienden a traer la bici más a menudo. Por ejemplo, con algunas empresas, y hay otra cosa, como yo dije, nuestra empresa, por ejemplo, tiene bicis de cierta calidad. Sobre todo, luego lo vamos a hablar más, uno de los problemas cuando yo me acerco a una región nueva y no es demasiado lejos de traer propias bicis, es encontrar bicis de calidad. Porque claro, una bici cualquiera, la gente te dice, bueno, aquí te alquilo una bici de montaña. Lo veo y digo, es para echarse a llorar. Esa bici de montaña, para lo que busco yo, no sirve. Entonces, también es un poco ayudar a que no caigas en esto, ¿no? En los Pirineos hay una empresa que ahora está empezando, tiene el problema que no encuentra bicis de calidad de alquiler para hacer all mountain descenso. Se ha juntado con una agencia que manda las cosas por toda Europa y yo creo que ida y vuelta lo pueden hacer por 60 euros o 70, algo así. Viene una caja a tu casa, lo metes y ellos incluso si no quieres lo llevan, lo recogen en una tienda de bici y lo montan en una tienda de bici. El gasto es, digamos, 70 o 100 euros. Alquilar una bici de calidad sería el doble. Entonces mucha gente también allí piensan, hombre, a lo mejor vale la pena. Hay que pensar un poco en ese sentido también, ¿no? ¿Qué tengo, qué hay y qué servicio puedo ofrecer yo para evitar esas cosas y también crear, ¿no?, una experiencia encima de la bici que es la mejor? Porque claro, puede ser el paisaje más bonito cuando tú tienes una bici y a los 15 minutos te duele el culo y sufres 2 semanas, va a ser las vacaciones peores que has tenido. Entonces allí hay que mirar, ¿no? Y entonces es difícil. Y también lo dice, gente que viene en coche, que pueden meter la bici en la vaca, traen su propia bici. Es mucho más fácil que gente transoceánica. Entonces es muy difícil de contestar y es un poco lo que buscas tú, por ejemplo, como agencia o como hotel que quiera hacer algo así, qué quieres tener, ¿no? Y que también qué tipo de clientela quieres tener. Si tú como quieres mirar clientela de unas exigencias muy altas, también tienes que estar dispuesto de gastar mucho dinero en muy buenas bicis. Si no puedes hacerlo o quieres, búscate otra manera que la gente pueda entrar a tu bici. Sí, solamente una cosa. En el tema de... bueno, la calidad claramente tiene que ser proporcional también al paquete que estamos ofreciendo, ¿no? Si estamos ofreciendo un paquete de 4.000 euros para 10 días, seguramente la persona se está esperando ya una tipología de bicicleta diferente, por lo que también siempre tenemos que ver esa relación. Pero sobre todo, yo pondría 2 ejes fundamentales. El eje fundamental es el nivel de tecnicidad del usuario, por lo que normalmente si estás ofreciendo un servicio extremadamente técnico es mucho más probable que el usuario preferirá traer su propia bicicleta. Esto no significa, por ejemplo,
nosotros hemos visto en el tema del cicloturismo con bicis de carretera que muchísimos usuarios en su casa no estaban utilizando una bici exactamente optimizada. También tenéis que pensar que hay muchos usuarios, hay muchos que tienen 8 bicicletas, pero muchos tienen un par de bicicletas, una de montaña y uno más de carretera, y la utilizan para esos recorridos cuando están en casa. Cuando salen de ese entorno y van a hacer, por ejemplo, cicloturismo, están acostumbrados a una bicicleta totalmente de carretera y le das una un poco más de touring, que tiene un perfil que es de carretera, pero es mucho más cómoda, es mucho más sólida en el momento de recibir un bache, etcétera, etcétera, incluso te lo agradecen. Y luego, pensad siempre, si vais a implementar un servicio de ese tipo, que justamente, como decía Cali, el sillín y los pedales hacen, yo diría que el 50% de adaptación de una bicicleta ya de calidad al usuario. Por lo que siempre dejad abierta y recomendéis a vuestros clientes la posibilidad de llevar su propio sillín, de llevar sus propios pedales, que normalmente es algo que eso se puede transportar con facilidad, no ocupa nada, se pueden cambiar en poquísimos minutos y ya con esa pequeña adaptación vais a conseguir un nivel muy alto de adaptación al cliente, de customización, digamos. Y vuelvo a dejar la palabra a Philip, que ya puede volver a empezar directamente con la presentación. Vale, gracias, Iago. Bueno, entonces, ahora lo que queremos, después de que lo hemos hablado un poco, ¿no? El tema de el mercado así o el tipo de cicloturismo, vamos a mirarlo un poco más, el tipo de clientes, ¿no? ¿Qué es el grupo de escenario o qué es el perfil de los clientes, ¿no? Que estamos tratando allí? Tiene, bueno, un poco la misma trampa, ¿no? Como el tema de que hay mucho variables aquí y al final vamos a encontrar que hay a lo mejor de elegir entre 5 o 7 diferentes cosas y ponerlos así juntos para definir cómo es un cliente y al final podemos acabar teniendo, no sé, o nichos o partes del mercado o algo así que son 20, 25 o algo así y yo creo que sobre todo dependiendo, la gente que empiezan con esto, que son los que más se mueven por eso y más lo entienden y saben buscar, ¿no? Esos mercados o esas partes pequeñas y dirigir la palabra de la mejor manera, van a tener más éxito, ¿no? La otra cosa es también un poco una fidelización del cliente. Vamos a hablar un poco de ese tema también, ¿no? Hay una cosa que yo creo también, ¿no? De dónde se diferencia el cicloturista de una persona que hace unas vacaciones de playa, ¿no? El que sale, el ciclista o el cicloturismo, ¿no? Es para mucha gente, ¿no? Esto es un estilo de vida, tiene cierta filosofía y eso es muy importante, ¿no? Es muy importante para ellos porque primero eso crea algo como comunidad entre ellos, entre los ciclistas, pero también es un poco algo con que me identifico. A la vez también para nosotros lo hace un poco más fácil de hablarles, porque y es una de las cosas que tenemos que entender, tenemos que ponernos en su mente. Un ejemplo muy gracioso, ayer hablé con una empresa austríaca que hace casi todos los viajes que se ven, todas las viajes que se venden en Aldi en Austria, ¿no? Tienen 500.000 de clientes, viajes de bici. Y él dice, pues queremos meter algunos viajes de bici. Y vale, muy bien. Entonces, ¿cuántos días quiere que duran? 3 días. Y luego, ¿sabes? Entonces, ¿qué tipo de bicis? ¿Cómo queréis hacerlo? El tío se dio cuenta que no es una cosa tan sencilla y para nosotros tampoco. Nosotros un viaje de bici y te pones algo allí y a la gente no le encaja, es muy difícil. Entonces, era también, ¿no? Elaborar un poco qué es la clientela que ellos piensan que es
posiblemente que la interesa más y buscar para esta clientela luego el viaje que más encaja, ¿no? Y eso es, por eso también digo, ¿no? Cuando se entiende un poco esa filosofía, bueno, hablando de empresario, esa filosofía también llega al bolsillo, ¿no? Y eso lo hace más fácil que la gente tiene ganas, ¿no?, de gastarse dinero en algo porque lo ven como calidad y lo que están buscando. Bueno, entonces, grupos destinarios es como bueno, allí la primera cosa más o menos que te ocurre es si alguien viaja solo o en pareja, ¿no? Solo son la gente que van mucho que son muy autosuficientes muchas veces, ¿no? Y eso casi en viajes asistidos o algo así es muy poca vez, bueno, menos en viajes de grupos, pero gente que viajan solo no se ve mucho, ¿no? Parejas, bueno, eso es una cosa que realmente se ve en todos los ámbitos casi. En nuestra empresa siempre pienso que la bici y viajes de bici tienen que ser una cosa que une la pareja, porque la cantidad de gente no divorciada que tenemos y parejas que tienen 60, 70 años hasta allí, que todavía llevan toda la vida juntos, es impresionante, ¿no? Luego, grupos así como la familia o grupos de amigos. Allí también estamos hablando, allí muchas veces son más bien enfocados en viajes autoguiados, ¿no? Por ejemplo, el tema de familia, porque tienen niños, no quieren que el grupo va más lento y esto, así que quieren ir a su aire de verdad y entonces buscan un viaje muy específico allí, ¿no? Eso es un mercado muy interesante y en muchos sitios creo muy poco pensado, ¿no? Sobre todo porque lo hace más fácil todavía es cuando estamos hablando de una base fija, ¿no? Porque eso es que algunos de la familia quieren, otros no, o algo así. Siempre hay esa ventaja de que no tiene que salir todos los días y cubrir 30, 40, 50 o 100 kilómetros, ¿no? Viajes de los amigos ya puede ser un poco distinto. Muchas veces son más exigentes porque es un poco, si no es una peña, pero son gente que tienen la misma mentalidad, muchas veces un nivel físico un poco parecido y esta gente también estar más entre ellos, buscan viajes, digamos, ¿no?, más autoguiados. Menos, ahora llegamos a otra parte, que son viajes más o menos de lujo o, bueno, que a lo mejor todavía no son de lujo, pero ya cuestan un poco más porque están hechos a medida. Entonces la gente puede elegir exactamente qué día salimos, cuántos kilómetros queremos hacer y todo esto, ¿no? Y luego los viajes colectivos. Son grupos que salen y, bueno, allí ya tenemos también todas las maneras que lo hemos hecho, con asistencia de casi nada a casi todo o a todo, base fija, cambiando y todo eso, ¿no? Pero eso es, entonces, un poco la cantidad de gente que van. Nacionalidades, yo creo, luego ya voy a hablar un poco más, pero hemos empezado un poco porque el cicloturismo en España y el concepto del cicloturismo en España es muy diferente del concepto del cicloturismo, por ejemplo, en Holanda, ¿no? El cicloturismo de Holanda, que tiene un cicloturismo mucho más familiar, de ciudadano, porque todo el mundo va en bici y la bici forma una parte tan natural de la vida cotidiana, entonces la gente ya tiene otro acceso, ¿no?, digamos, ya de ir al cicloturismo. También, bueno, lo podemos decir mucho, Estados Unidos, ¿no?, como lo hemos dicho, ¿no?, allí eso es muchas veces un deporte de élite, así digamos, no de gente que son tan en forma, que son gente que son de unos recursos más altos que la media, y este tipo de cosas. También, como lo he dicho, ¿no?, para la gente es más una pregunta ideológica, porque cojo una bici de carretera en vez de una bici que sea
o sería mucho más cómodo, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo también muy bien, a qué nacionalidad me dirijo. Ahora, una de las cosas que también allí entra es un poco qué es el mercado nacional, ¿no? Entonces, si estamos hablando de españoles, voy a hacer un ejemplo un poco fuera para a lo mejor se entienda mejor. Un francés que vive en Francia habla francés y aunque no conozca la región muy bien, tiene muy pocos problemas. Ir a una región nueva, buscarse la vida, encontrar alojamiento, también comer bien, saber dónde ir, encontrar el camino y todo esto. Pero cuando este francés sale de Francia y va a España, se encuentra con un idioma que a lo mejor no maneja, o aunque lo maneja un poco, está un poco más perdido, no sabe leer. Un español está delante de un bar y sabe si vale la pena entrar o no, más o menos, ¿no? Él a lo mejor no. Entonces tiene un montón de experiencias que a lo mejor no le gustan tanto. Pasa con un español igual. Entonces, un español en España muchas veces necesita menos asistencia en un viaje así, porque habla el idioma, puede preguntar en el pueblo, ¿no? ¿Dónde se come bien aquí? Y la gente le dirigen y también puede ser más específico y, ¿sabes?, leerlo un poco entre líneas que quieren decirle la gente. Pero cuando este español, por ejemplo, va a Alemania, claro, como la mayoría de los turistas cuando están en el extranjero siempre tienen un poco el miedo de esto, me están tomando el pelo y me están robando el dinero o me están dando un servicio que realmente tendría que ser así porque no se entiende tanto. Entonces, estamos hablando mucho en el tema de recibir gente en el más asistido, estamos hablando más de extranjeros y en el tema de un mercado local, estamos hablando más bien a gente que necesitan mucho menos asistencia, al igual. Necesitan dormir, comer, pasárselo bien, ver otras cosas y todo esto, ¿no? Entonces, pero cuando se habla con la gente también hay que pensar a quién me dirijo, ¿no? Edades. Bueno, prácticamente cada persona que puede montar en bici, entonces hay niños que lo pueden, ¿no?, con 12, 3 años hasta, y el cliente más mayor que tenía yo creo tenía 90 y 91 años, ¿no? Y era muy impresionante que todavía iba en bici, pero edades aquí no hay, casi no hay límite, ¿no? Pero hay un ciclo de vida que normalmente también determina un poco lo que busca la gente, ¿no? Y influyen en otras cosas. Por ejemplo, familias, digamos, hablando de gente de entre 30 y 45, buscan viajes que son, pues, bueno, adaptables a toda la familia. Entonces, que tienen un nivel más fácil, donde niños de diferentes edades pueden estar allí. Es el tipo de viaje que más o menos buscan esa gente, ¿no? Luego, hay una edad que donde trabajo yo nos tocamos mucho, es 55 para arriba, porque tiene unas características curiosas, pero que ayudan para el ciclismo. No tienen hijos en casa. La mayoría de los hijos ya han terminado su carrera, están trabajando y están los padres, tienen de repente tiempo y tienen más dinero. Y quieren utilizar esto. Y a la vez, esa edad, con 55 años, muchas veces empieza a ser también una población muy consciente de su salud y como la imagen de cicloturismo es algo muy saludable y todo eso, están incluso buscando una forma de un turismo activo más por allí, ¿no? Entonces, lo que pasa allí eso es un mercado muy potente porque también es el mercado que tiene dinero para gastar. Porque, claro, si tú miras, por ejemplo, el tema de bici de montaña, la primera cosa que nos viene a la mente es un chaval, una persona de 25, 30 años que quiere ruta muy cañera y todo esto, pero a lo mejor no tiene los recursos para hacer un viaje uh, con mucho lujo, ¿no? Muchas cosas asistidas así al lado. Y fijándose en otros países, en Francia, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, hay agencias de viajes que se especializan de este tipo de viajes de aventura para gente de 50 y más años. Y lo venden así.
Es que el más joven en un tour así va a tener 50 años. Muchas veces también son expresamente viajes que son más caras, pero también que están un poco adaptadas. También hoy en día una persona con 50 años o 60 o algo así, técnicamente o físicamente puede estar bueno, yo he tenido clientes que me llevaban 20 años y estaban en mucha mejor forma que yo, porque eran, bueno, jubilados y a la semana cogieron la bici 5 veces y se pegaron 3-4 horas diarias al día, ¿no? Entonces te encuentras con gente con unas habilidades o forma física muy especial, ¿no? Eso es también, porque eso lo digo, también es lo que buscan la gente, ¿no? Es una cosa, qué ambición física o técnica tienen. Hay esa gente que dicen, solamente quiero eso, tipo paseo o algo así. Claro, eso es otra cosa que alguien dice, quiero algo que sea muy, muy fuerte, 100 kilómetros, 150 kilómetros, mucho desnivel, o en el mundo de bici de montaña, ¿sabes? Con subidas y bajadas muy técnicas, etcétera, etcétera. Eso también hay que tenerlo en cuidado. El sitio, por ejemplo, donde estoy, o en ese, si estamos hablando de Andalucía, Andalucía, ¿qué ofrece? Y solamente por su terreno, a quién puede dirigir la palabra. Como lo he dicho Yago muy bien con la bici eléctrica, se niveliza mucho, pero no todo. Y es también buscar esa gente que buscan, sobre todo el reto, es una clientela muy interesante también. Perdona. Yo ahora voy a pasar la palabra a Yago y que, y que Yago ahora puedo coger la palabra. Ya estoy. Sí, yo voy a ser muy, muy rápido porque además, si queremos dejar los últimos 10-15 minutos para preguntas, todavía nos quedan algunos puntos antes de finalizar el día. Lo habréis notado ya a estas alturas. Bueno, lo que estamos intentando hoy es trazar un poco las líneas de definición de lo que es un mercado cicloturístico. Mañana iremos un poco más a cuestiones cualitativas del éxito, cómo poner a sistema todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora para sacarle, ¿no?, más ventaja. La idea es que salgáis, por ejemplo, de estos encuentros con algún recurso más para dirigir vuestro o negocio o trabajo de asesoramiento e implementación de políticas públicas en esta materia en una dirección más eficaz, ¿no? Es la misma lógica por la que voy ahora mismo a compartir la pantalla y... un segundo. Lo que estaba diciendo, para poder, por ejemplo, tomar decisiones que sean optimales. Yo, en ese sentido, vuelvo al ejemplo que estábamos diciendo antes, ¿no? El ejemplo que estábamos diciendo de los diferentes tiempos que existen por la parte de la administración pública y las empresas. Un ejemplo para mí muy claro es el tema de la electrificación, por ejemplo, ¿no? Todavía queda tiempo para que realmente se empiece un proceso satisfactorio de electrificación perdonad, que estoy teniendo problemas con compartir. Voy a compartir y luego tendréis que esperar. Vale. Cada vez que le damos al play, otra vez volvemos desde el punto de partida y luego tendré que bajar de diapositiva. Bueno,
El tema de la electrificación, por ejemplo, que decíamos, tardará tiempo, pero esto no significa que no sea ahora el momento para empezar iniciativas con la bicicleta eléctrica. Si esto no permite todavía hacer etapas de recarga intermedia durante una misma ruta, lo que se puede empezar es, por ejemplo, a crear productos radiales, encontrar un buen alojamiento que sí que permita la recarga de una decena de bicicletas en batería por la noche en un espacio seguro, que es lo que estamos buscando cada vez que queremos realizar un producto de cicloturismo con e-bikes, y utilizar ese lugar o, por ejemplo, dos de ellos, por lo que nos tendremos que preocupar solamente de un traslado de esas e-bikes entre un sitio y el otro y hacer productos radiales. Lo digo simplemente porque todo esto también hay que contextualizarlo. Es muy posible que a raíz del COVID, durante los próximos 2 o 3 años, mientras que se asiente el tema de la vacunación y vuelva a entrar ese imaginario colectivo de seguridad, las personas preferirán desplazarse relativamente menos durante su viaje. Todos los datos que hemos recogido en estos meses hablan de la tendencia a elegir un establecimiento de confianza y permanecer en él más que cambiar cada noche de alojamiento como solía ser anteriormente. Lo digo porque, por ejemplo, en tema de bicicleta eléctrica y en relación con el proceso de electrificación, creo que dar una solución inmediata, que son los circuitos radiales, por ejemplo, es bastante eficiente. Bien, vamos a presentar aquí otras dos transparencias que recogen la información que está vertida en los documentos, digamos, oficiales de la Junta. Y una vez más lo hacemos con la idea de que tengáis algunos elementos estadísticos de los cuales aprovechar cuando estáis, por ejemplo, definiendo, ¿no? Vuestro negocio o vuestra política. Lo dejamos aquí, voy a pasar muy rápidamente. Hay algunos elementos, por ejemplo, muy claro, aquel que hace, por ejemplo, bicicleta de montaña suele tener un periodo de estancia mucho menor porque suele dedicar esas excursiones en festivos y vacaciones, fines de semana, y así muchas veces también es un sector con mucha presencia de turismo nacional, por lo que hay que también considerar esa variable. En fin, estas tablas no son para nada exhaustivas de la complejidad que hasta ahora hemos estado intentando presentar. Hay micro diferenciaciones internas, cada una de esas, digamos, columnas de datos, pero yo creo que ayudan bastante a tener alguna referencia. Hago otro ejemplo pasando de diapositiva. Si alguien que está escuchando ahora mismo es un tour de camping y quiere adaptar el camping a temas cicloturistas, pues ya sabe que, por ejemplo, tendrá que apostar por campañas de marketing orientadas al mercado francés y bastante menos al mercado canadiense, que suele no ser, y tampoco el norteamericano, ser un cliente de camping. Por otro lado, justamente el turista el dueño de un hotel boutique, pues ya sabe que el turista anglosajón está muy dado a este tipo de alojamiento. En fin, otra vez, presentar unas tablas que simplifican la complejidad de esos datos, sabiendo que otra vez estamos en un momento muy embrional de esa eclosión, por lo menos esto es lo que sería mi apuesta. Yo creo que a quien se mete en el sector cicloturista ahora mismo sacará bastante ventaja, y la idea es justamente cuando dentro de unos años serán mucho más maduros también esos canales institucionales de promoción y de gestión de la infraestructura,
es muy importante llegar a ese momento ya con las espaldas, con la espalda fuerte, porque en aquel momento, cuando el mercado empezará a ser realmente mucho más facilitado por la infraestructura pública, es cuando empezará a haber muchos competidores. Nosotros, por ejemplo, fuimos los primeros en introducir algunas tipologías de servicios en nuestras rutas a pie. Fuimos de los primeros a introducir, por ejemplo, el Free Tour y otros elementos. Bueno, cuando ese sector se afianzó en Granada, empezaron a recaer dentro del sector muchísimos competidores, muchos de ellos también de fuera del territorio autonómico, incluso fuera del territorio nacional, y la posibilidad que tuvimos de mantenernos a flote fue justamente la experiencia y también la colocación dentro del ecosistema digital que habíamos tenido justamente por habernos metido en una época en que todavía no estaba todo bien arreglado y facilitado. Cuando eso esté así, todo el mundo querrá entrar con mucha más facilidad. Voy a devolver la palabra a Philip y voy a dejar de compartir la presentación para que pueda él seguir. Vale, gracias, Iago. Entonces, así que tienen que dejar de compartir. Tú estás todavía compartiendo, Iago. ¿Ah, sí? Ah, vale. He dejado la modalidad presentación. Vale, perfecto. Perdón. Ya. Entonces, también volviéndolo un poco lo que ha dicho Iago, ¿no? Porque estamos machacando el tema eso de la segmentación del mercado tanto, es porque si no sabes con quién hablas, acabas hablando con nadie o con la gente que no le interesa. Entonces eso es una de las cosas que también queremos por lo menos llamar a la atención, porque yo también de propia experiencia, por ejemplo, como lo he dicho, ¿no? Cuando yo llego a un sitio y estoy desarrollando un tour nuevo y haciendo un reconocimiento o algo así de la zona y todo eso, y la gente me empieza a ofrecer un montón de cosas que a mí no me sirven nada, es también un poco tiempo perdido, ¿no? Y en vez cuando llego a un sitio y alguien dice directamente, entonces, ¿qué tipo de ciclismo es? Ya sé que el tío sabe qué tipo de ruta estamos buscando y todo esto, incluso hasta detalles como hoteles. Puedo decir, ¿no? Tú llegas a un hotel y dices, no, bici de montaña. Ah, entonces tenemos aquí y allí detrás hay una manguera, se puede limpiar la bici y todo eso. Muchas veces son gente que vienen de una experiencia de ciclismo ellos mismos, que ayuda mucho, pero te facilita un montón, ¿no? Todo el trabajo y te hace el trabajo muy fácil, en vez de que cuando la gente no quiere entenderlo, es muy difícil de buscar alguna cosa, por ejemplo, si es, ¿no?, otro tipo de turismo que absolutamente no funciona, ¿no? Siguiendo de esto, una de las cosas que de los grupos de escenarios de lo que no hemos hablado es el tema de presupuesto, que el presupuesto de la gente tienen a mano y Iago ya habló un poco de cuánto dinero se gasta alrededor de esto y también para mostrar un poco lo amplio, ¿no?, que es el mercado. He cogido dos páginas, ¿no? Una es una página alemana, Vuelta Reisen, y eso ofrecen, bueno, es la ruta del califato más o menos, un poco cambiado. Estoy bastante seguro y no lo digo como es malo por eso, seguro que tiene un socio local en, bueno, Granada o Córdoba que lo hace para él, porque eso también es muy, muy común, que agentes internacionales para tener un montón de oferta buscan socios locales con quien pueden hacer las rutas en distinta manera de que ellos llevan de este servicio o no. Pero allí ves el precio más barato para una habitación doble de 6 noches y 7 días con transfer de equipaje,
información, guía y todo esto, es 658 euros. Esto tiene un poco, algunos gastos un poco más escondidos porque tienes que alquilar la bici encima, si quieres un GPS, etcétera, etcétera. No hay esas cosas y es un poco como esta gente muchas veces hacen sus viajes y para que les salen los números. También hay allí un mercado que es muy, muy competitivo y el precio decide mucho, ¿no? Pero vamos ahora un poco al otro lado para también ver lo que hay, ¿no? Del abanico. Eso es una empresa estadounidense, ciclismo clásico, que empezó en Italia realmente y luego empezó a poner más y más rutas en toda Europa. Hacen una ruta en Andalucía y esa ruta es 8 noches y 9 días en total. Y se ve que el precio es $6.645. Eso no incluye vuelo. Entonces, la gente para 8 noches, 6 días, están dispuestos a pagar esto. Claro, el viaje se diferencia también mucho entre una cosa y la otra, porque allí también estamos hablando de un servicio muy, muy estadounidense, ¿no? Digamos, ¿no? La gente no quiere preocuparse por nada, hay coche de apoyo, hay por lo menos 2 guías que están con la gente, se hace un montón de actividades extras en esto, se busca una exclusividad ya en tema de hoteles. Se busca hoteles de 4 o 5 estrellas, hoteles boutique, a veces algunas cosas muy exclusivas y todo esto. Así que se puede ver también en presupuesto estamos hablando casi, ¿no? 10 veces más que del primer viaje que hemos visto y también hay que saber un poco cómo ponerse. Un ejemplo que, ¿no? Tú puedes tener el mismo viaje y lo vendes a una persona de un país y el mismo viaje a otra persona y el precio puede ser el doble. No significa que es el mismo, ¿no? A veces también, y otra vez es lo que se paga, y estamos hablando allí de la gente que están dispuestos a pagar un servicio, este servicio, pagan para este servicio. Y este servicio empieza muy al principio, casi cuando entran en la página web, hasta que están ya bien llegados a casa, ¿no? Sobre todo hoy se habla mucho, ¿no? De customer experience en el web, ¿no? Cuando la gente entra en una página web, pero también se puede ampliar esto y originalmente, ¿no? Viene de servicios que se da a la gente y eso significa cuando la gente la primera vez entra en una página web o algo así o se informan de un viaje, el proceso de hacer la reserva, los materiales que la gente consigue antes de tener, antes de empezar el viaje, cuando empieza el viaje, durante todo el viaje, cuando vuelven a casa, cuando se piden evaluaciones y se mandan postales de Navidad y lo que sea, ¿no? También es muy raro porque a veces cuando tú trabajas con una clientela tan exigente o que está, ni siquiera es exigente, pero está acostumbrado a una cosa así. Y luego yo, que he guiado luego, por ejemplo, noruegos, que son gente muy, muy autosuficiente, casi les molestaba. Y era que, déjame en paz. ¿Sabes? Así que dame la bici, voy a pedalear y ya está. Pero que si tú estás, no, y esto, y vamos aquí, no le gusta. Pero también hay que entender esto, cómo se dirige a esas personas y que están dispuestos a pagar. Y que no solamente eso significa que son viajes muy, muy extremos. Cuando se ve esto, se ve, si busca esto, se ve que 90 y pico % de los viajes que son así son viajes extranjeras que lo hacen aquí. Muchas de esas empresas incluso lo hacen todo. Significa que o no se fían de los servicios que pueden encontrar allí
porque traen sus propias bicis desde 2000 kilómetros de lejos o algo así, porque quieren cierta calidad de bicis, quieren cierta calidad de furgoneta. Y bueno, también porque allí el tema del branding entra mucho y claro, la furgoneta tiene que tener el aspecto y todo eso. Pero mirándolo, y Ferry estaba hablando de eso, es una de las pocas empresas que yo ahora, a lo rápido que lo estaba mirando, a una empresa Cycling Spain, yo creo que son de Madrid o algo así, que trabajan justo un poco más este mercado. Pero hay muy pocas empresas españolas que realmente trabajan en este mercado. Y es un mercado no tan pequeño. Cuando en inglés, por ejemplo, pones rutas de bici en Andalucía, de los primeros 20 que te salen son 10, 12 que andan por allí. ¿No? Bueno, no tan, eso es uno de los más altos que hay. Incluso hay más caros todavía, ¿no? Butterfield and Robinson, por ejemplo, es siempre en el mundo de habla inglesa uno de los más lujos que hay por allí. Y luego hay bueno, eso un poco para tener una idea sobre el tema de cómo complejo es el mercado y cómo tengo que entender el mercado para dirigirme correctamente al mercado. Voy ahora a pasar la palabra otra vez a Yago. Sí, yo solamente un par de cosas, digamos, para cerrar. Luego, eso, la idea es mañana un poco meternos más directamente en elementos prácticos de cuáles son las cuestiones que hacen que un destino pueda resultar de éxito, la complejidad de armonización de esas diferentes variables, ¿no?, que intervienen. Una cosa muy genérica que viene un poco a colación de todo lo que se estaba ahora es que en mi experiencia es que decidáis un poco el ámbito al que os queráis dirigir. La cosa mejor es especializarse. Especializarse es algo prácticamente estructural dentro del sistema, del mundo del cicloturismo. No es un sector en el que realmente se pueda pensar en una modalidad retail, ¿no? Retail en el sentido de turismo de masa. No vas a tener muy probablemente grupos de 150 cicloturistas como puedes tener con 2 o 3 autobuses de TUI o de antiguamente Thomas Cook y razonar por muy poco margen de beneficio por persona, pero grandes números, grandes standardización y que vayan repitiéndose. Por lo que cada uno tendrá que buscar su nicho y eso lo tendrá que buscar siendo un hotel, siendo incluso una hacienda, porque claramente cada uno tiene una ubicación es decir, no solamente agencias que claramente van a buscar un tipo de cliente específico. Pero voy diciendo todo esto porque, volviendo a lo que decía Philip, una vez que decides un poco el target de persona y de cliente al que te tienes que dedicar, va a ser absolutamente total. Es decir, yo, por ejemplo, hago una comparación entre Experience Plus, que se dedica a cicloturismo, y mi empresa, que se dedica a visitas en grupo a pie, por lo menos Walking Granada, una de las 2 vertientes que tenemos. Nosotros, por ejemplo, tenemos una necesidad de organización de grandes números porque al final del año, cuando no hay pandemias mundiales, podemos estar tocando unos 30.000 clientes. Es muy importante para nosotros el momento de la gestión del servicio, pero es verdad que nuestro cliente constantemente va a cambiar, ¿no? Si os estáis dedicando, por ejemplo, al turismo de lujo, como hace en cierta medida Experience Plus, aún más ciclismo clásico, un elemento fundamental entra a ser esa postal navideña que le tienes que enviar al cliente
justamente porque él será uno de los 200, 500 clientes que vas a tener a lo largo de todo el año y con eso absolutamente doblarás o triplicarás seguramente el presupuesto la facturación que puede tener una empresa como la nuestra. Por lo que tenéis que pensar también en el mismo momento que vais a elegir un sector, porque si no todo el mundo dice, bueno, yo para el lujo, que mueve mucho dinero, sí, el lujo, pero requiere luego unas ciertas características personales, una permanencia en el tiempo, una fidelización de los clientes y un nivel de competición con empresas internacionales ya muy establecidas desde hace mucho tiempo que es significativo. Así que bueno, yo creo que una buena modalidad de enfocarse desde el lado de los negocios y del sector privado al cicloturismo es ir definiendo las características que tiene tu negocio por ejemplo, localización, tamaño, etcétera, las características incluso individuales que tiene el equipo que lo va a gestionar y en función de eso empezar a decidir a qué target dirigirse. Veo que hay preguntas, las has estado respondiendo. Te vuelvo a pasar la palabra, Philip. Vale, gracias. Yo creo que también, bueno, no, ahora queremos empezar un poco a abrir el chat, por lo menos, para que la gente nos preguntan y vamos a contestarlos un poco ahora aquí directamente. Me gustaría una cosa para mañana, ¿no? Porque mañana nos vamos a poner un poco un caso práctico sobre Andalucía. Entonces, a todos los participantes aquí le pido un poco para pensar sobre todo de su región, así, el destino directo que tienen, ¿no? Si entonces alguien de Motril que habla de Motril y, digamos, todo que se puede llegar en un día en bici, ¿no? O si estamos hablando con alguien de Cádiz o algo así, igual allí, ¿no? O de Sevilla o donde sea, ¿no? Que piensan un poco en este sentido y que nos dicen piensan alguna cosa. ¿Qué son, por ejemplo, 3 ventajas fuertes que tiene esa región en sentido o en relación con el cicloturismo? Y no siempre resulta muy fácil, ¿no?, encontrar algunos puntos fuertes, pero también quiero 3 puntos débiles, ¿no?, porque lo ves vosotros y allí lo miraré no solamente de punto de vista ahora mío inmediato, pero también un poco con la competencia que tengo alrededor, ¿no? Un poco así a ver qué son esas cosas. Sería para nosotros también muy interesante tener un poco una retroalimentación de vuestra imagen que tenéis, de vuestro propio patio, digamos, ¿no? Y esa cosa. Entonces, cuando lo podéis pensar un poco por allí. Sí, sobre la pregunta sobre los días, digamos, si se suele pedalear siempre o no, claro, es muy complicado también dar una respuesta general porque dependerá muchísimo del negocio al que nos referimos para contestar a esta pregunta. En general, lo que estaba diciendo Philip, en los cicloturismo clásico de rutas en que se va cambiando también de hoteles muchas veces cada noche para ir recorriendo un itinerario que cruza un territorio, vuelve siempre al mismo hotel, es importante dar descanso a los clientes para el tema de no tener que hacer las maletas cada noche, que es una pequeña frustración, ¿no?, que tienen los visitantes a la idea de empaquetar y desempaquetar cada día, darle esa sensación de un día un poco más de domesticidad, de donde pueden simplemente pensar en disfrutar del día, es muy importante. Normalmente digo esto porque normalmente el día de descanso suele coincidir con esas 2 noches que se suelen tener en el mismo establecimiento. Y la ultimísima cosa, luego, claro, estamos hablando... imagino que la persona que nos pregunta, Alfredo, está planteando el diseño de itinerario cicloturístico, tendrá una actividad mucho más parecida a la que puede ser, por ejemplo, una
se está abriendo también a aquellos hoteles que quieren tener 8 bicicletas. En ese caso está claro que ellos se dirigen a personas que van a estar en ese hotel durante 5 días y solamente uno de ellos deciden de hacer una ruta urbana, por ejemplo, o de excursión si el hotel es un hotel rural. Por lo que tenemos esas dos vertientes, ¿no? ¿Querías añadir? También un poco contestando a Alfredo, es primero tomándolo del punto de partida de Iago, por ejemplo, si es otra cosa, un hotel en la Alpujarra y tiene un montón de rutas de bici montaña muy interesantes, claro, sería más sensato concentrarse en ese tipo de turismo y venderlo ya en la página web de su hotel o algo así, poner toda la visibilidad allí. Hay hoteles que tienen una fama de ser un hotel de ciclista y la gente van por allí, ¿no? También allí hay, ¿no?, un montón de redes sociales y otro tipo de sistemas así, donde blogs y todo eso, donde la gente lo comunica, ¿no? Es muy importante. También lo que tengo que decir, o quiero decir con lo que dice Alfredo, estoy viendo cómo va respondiendo el mercado, tiene mucho sentido. Pero también tiene sentido sobre todo al principio, no... Hay gente que vienen con una ruta súper desarrollada y lo tienen hasta el último detalle todo pensado y luego no lo venden, porque a lo mejor no encuentran el público correcto. Nosotros cuando empezamos a hacer una ruta, pensamos una destinación, luego miramos un poco dónde hay hoteles, que es la ruta ideal, y luego vamos a formarlo. Y eso es un proceso con muchos cambios todavía. Y sobre todo luego cuando lo pones al mercado para ver si funciona o no. Tienes que estar, bueno, tener la capacidad para luego ya hacer la ruta como lo dices, pero muchas veces no te tomas tanto trabajo para pensarlo hasta el último detalle y dónde se gira a la izquierda y a la derecha y todo eso. Tener una idea general también a ti te da mucho más la posibilidad de cambiar alguna cosa. Tú tienes una ruta que está más o menos por, digamos, ¿no?, en la provincia de Jaén y es una casa rural y quiere hacer rutas radiales y no sé qué. Y tú notas que a lo mejor es la bici que no le gusta a la gente. Entonces ofreces otro tipo de bici y ves que eso funciona a lo mejor un poco mejor. O las distancias son demasiado largas o cosas así. Entonces también funciona un poco así, sobre todo al principio. Y también depende mucho a qué te diriges, ¿no? Alfredo, no sé si eres de una agencia o un hotel o, bueno, otra cosa. Para agencias, una de las cosas, sobre todo cuando tratas con una clientela internacional, es muy difícil hacer la venta ya en otro idioma. Pero en el mundo del cicloturismo hay una cosa muy, muy, muy común. Bueno, en la página que yo os dio de ejemplo de Vuelta Tours, que es una empresa alemana, tiene, no sé, 20, 50 itinerarios o algo así en su página. Bueno, de estos hace a lo mejor 5 o 6. Y tiene todo eso como socios locales. Y al revés, esos socios locales cogen sus rutas en Alemania y se ponen en su página web. Entonces es un poco un intercambio, ¿no? Para que tú también como agencia tienes mucha más visibilidad y también un ambiente mucho más internacional y eso ayuda. Entonces allí también es otra cosa. Tú estás hablando con un servicio B2B, ¿no? De un negocio al otro, ¿no? Y no al cliente final. También allí vale la pena un poco mirarlo, ¿no? Y cuando tú, sobre todo, te diriges a otra empresa, allí ellos son muy bien en decirte lo que necesitan, pero tienes que tener todavía también un poco la capacidad de adaptarte. Entonces, tener la idea, quiero hacer cicloturismo y comprarte bicis de la leche, a lo mejor es mala idea, porque no sabes si esas bicis funcionan. Solamente si tú sabes, esas bicis seguro que van a funcionar en esa zona, sí, entonces lo puedes utilizar. Por otro lado, en mi experiencia personal también tener una multiplicidad de productos viene bien siempre que estén dirigidas más o menos al mismo target de clientes.
crea mucha desconfianza en el cliente entrar en tu página web y ver que tú estás vendiendo a la vez un tour en bicicleta de paseo de 400 € la semana y a la vez un tour de bicicleta de carretera super top de 6.200. La persona que suele entrar en la búsqueda de un producto suele buscar una persona que sienta como afín y altamente especializado, igual que él, en lo que está buscando. Por eso que yo decía, yo empezaría casi al revés, empezaría a definir qué es el tipo de público al que me voy a dirigir, voy a ver con qué recursos, partners locales, parque bicicletas que tengo, ubicación de mi establecimiento, si es un establecimiento, o ubicación de los establecimientos de confianza con los que quiero trabajar, y en función a eso diseñaría incluso 20 itinerarios distintos, pero que estén bastante marcados dentro de 1 o 2 o 3 targets de personas. No me iría a intentar abarcar la pluralidad de la oferta, de la demanda cicloturística, porque al final intentar abarcar todo, el cliente desconfía sobre esa tipología de páginas web y de oferta. A mí me gustaría apuntar un par de cosillas en este sentido. Y es que, bueno, también tenemos que pensar, igual que Philip nos ha ilustrado que hay muchísimas modalidades de bicicleta, con lo cual quiero aprovechar para comentar que luego también, digamos, las modalidades hay que traducirlas, porque en España hay una afición tremenda a la bicicleta de montaña, ¿no? Pero el 90% de la afición española cuando dicen que están haciendo bicicleta de montaña, para la gente de fuera están haciendo gravel. O sea, están yendo por caminos anchos, por pistas de tierra, y cuando a un extranjero le trae a hacer bicicleta de montaña a la española, dice, esto es una carretera, sin asfaltar, pero una carretera, ¿no? Ellos le llaman road directamente, ¿no? Entonces, a veces hay que tener cuidado en cómo traducimos el concepto que queremos trasladar. Pero dicho esto, creo que es importante apuntar también que la cosa cambia mucho, no solo por modalidades, sino también por mercados. Por ejemplo, nosotros hasta donde hemos podido, y ahora vosotros me corregís si me equivoco, pero nosotros hasta donde hemos podido detectar, por ejemplo, el mercado estadounidense, australiano, neozelandés, son muy de adquirir una experiencia completa y un servicio. O sea, quieren una ruta guiada y quieren mucho servicio y pagan por eso. Además, hacen el viaje por eso. En el mercado europeo es un poco distinto. No son tan tendentes, según ya grupos de edad. El más joven deportivo, bueno, empieza cada vez a ser más proclive a rutas guiadas, pero quieren un tour leader que incluso a veces con cierto caché deportivo, ¿no? O sea, quieren que haya sido un corredor reconocido, ¿no? Entonces, decir que han estado rodando, han estado aprendiendo o han estado, digamos, rodando junto a un ídolo, ¿no? Si hablamos de gente mayor, por ejemplo, el mercado belga, holandés, son muy proclives a rutas guiadas tranquilas, con mucho apoyo, suavitas, pero también con bastante nivel de servicio. Ahora, si cogemos un español, la propensión de un español a seguir a un guía creo que es, si no es cero, es negativa, casi, me atrevería a decir. O sea, he visto realmente muy pocos españoles contratar los servicios de un guía, ¿no? Eso sí, sí son proclives, gracias a productos como el de Pedales del Mundo y alguna otra experiencia, a contratar servicios de ruta autoguiadas, ¿no? Donde a lo mejor se le transporta el equipaje, donde se le dan ciertas facilidades, pero no contratan el mismo tipo de servicio que otros, ¿no? En el caso del mercado alemán, aparte de querer un guía, por lo que yo he visto, quieren que el guía sea alemán, además. O sea, son un poco proclives a que sean guiados por un nativo del país de destino, ¿no? Entonces, bueno, cada mercado tiene unos matices que es importante conocer, y esto pues viene a un poco a reforzar lo que apuntaba Yago, de que, digamos, tirar al cicloturismo en general no tiene sentido. Hay que ser selectivo, ¿no? Una cosa que os puedo decir a nivel de rutas y a nivel de alojamiento,
que en nuestra experiencia, en nuestra observación, hemos visto que marca una diferencia importante, es que el hecho de que el oferente practique aquello que está ofreciendo. O sea, os puedo hablar de hotelitos especializados en bicicleta porque el del hotel monta en bicicleta. Y entonces entra en conexión con todo un mundo, entra en conexión con las tiendas, con los clubes, con la manera de hacer, con su cliente, ¿no? Ahí ahora, por ejemplo, está el trail running, ¿no? Muy de moda. Pues conozco hoteles que no se comen un rosco en el mismo pueblo y el hotel de al lado no para de llenar sin problemas de estacionalidad porque ese señor sale a correr todas las tardes. Entonces habla el mismo idioma que sus clientes. A veces, bueno, pues es un tema a tener muy en cuenta, ¿no? Nosotros desde el patronato, cuando alguien nos viene con una idea de negocio, lo primero que le recomendamos es que compre y practique aquello que quiere ofrecer. Entonces, muchos estáis preguntando qué hacer, por dónde empezar. Pues yo diría que empecéis por comprar unas vacaciones en bicicleta. Y aquí os lanzo la pregunta a Yago y a Philip, que les recomendéis sitios de Europa donde pueden comprar unas buenas vacaciones en bicicleta. Podéis ofrecernos por distintos tipos y podemos motivar aquí a nuestros alumnos a viajar y que eso les ayude a entrar realmente en conexión con el sector, ¿no? Voy a empezar yo. Aunque los italianos son muy fanfarrón y les gusta hablar mucho de Italia, yo también voy a hablar de Italia. Italia para mí de ciclismo es un sitio tremendo, ¿no? Porque ofrece tanto. Primero, una afición ciclista que hay en Italia que ya es impresionante. Los paisajes, al igual es un país mediterráneo y es a la vez un poco distinto, ¿no? Y luego la gastronomía es algo que es un gozo, ¿no? Eso sí, tengo que decir. Si para mí, si tengo que buscar algo en Europa, Italia siempre me encanta. Como soy alemán. En Italia hablamos de la punta de la bota, del tacón o por donde se mete el piececillo. Casi todo. Yago, está silenciado. Yo personalmente, si a mí me preguntas, es Toscana, Emilia-Romagna, porque no es muy turístico, es la zona de donde viene Yago, tienes los Apeninos y tienes la llana del Po. Entonces tú puedes ir muy en llano, muy fácil, o tú puedes hacer todas las puertas que quieras por allí. Luego Alto Adagio, que es Südtirol, pero eso para gente que quieren salir en bici. Es montaña, son los Alpes, pero con unos paisajes espectaculares, ¿eh? Así que yo también tengo que decirlo. El sur tiene la ventaja climatológica y allí, si puedo decir algo, es Puglia, ¿no? Eso es una de las zonas. Sí. Mucha gente dice en Sicilia, pero yo, porque tampoco es tan turístico, Puglia tiene mucho tiro y luego Sardinia. Sardinia también es un poco, bueno, es una isla, entonces un poco como los Baleares, pero es una manera italiana, un poco más refinado y todo eso en ese sentido es muy, muy bonita también, ¿no? Y con mucho desnivel, aunque uno no se imagina. Y sitios donde, digamos, sean buenos por sus servicios. O sea, por eso, yo justamente iba a dar dos ejemplos que son muy diferentes. El Danubio es un clásico ejemplo de que si queréis ver una estructura cicloturística en función asentada y justamente dirigida a ese producto, pues clarísimamente todos los recorridos cicloturísticos alrededor del Danubio, y si no, iros a Holanda y donde queráis. O sea, Holanda es poner un dedo en el mapa a ojos cerrados y ahí vais a tener un buen servicio, un buen itinerario cicloturístico. Otra cosa que porque es mucho más alcanzable y es más posible hacerlo en diferentes modalidades, no dejaría de hacer un tramo por lo menos del Camino de Santiago. Estamos hablando siempre de cicloturismo, de carretera o de pequeño sendero adaptado, pero no estamos hablando de bicicleta de montaña tal cual, aunque el Camino de Santiago justamente tiene esa característica. Puedes decidir con qué bicicleta hacerlo. Y eso también es otro recurso muy interesante. Vas a ver cómo
un destino turístico de turismo activo, porque yo lo definiría en ese caso de esa forma. Es de turismo activo porque hay mucha gente que va andando, hay mucha gente que va en bicicleta. Realmente la infraestructura va a ser un poco la misma y han tenido la capacidad de crear una narración colectiva sobre ese itinerario, que es otro elemento. No estamos hablando solamente de paisaje, no estamos hablando solamente de recursos, estamos imaginando también del imaginario colectivo que hemos conseguido transmitir al resto del mundo. Ahí, pues, lo han hecho muy bien el tema de las certificaciones, que fue un invento relativamente reciente, ¿no? Del diploma. Hay algunos elementos que hacen que ese recorrido haya sido publicitado de manera muy, muy atractiva. También, a lo mejor, fijándose un poco más en el mercado de montaña, ¿no? En Alemania los palatinados y los boscos en Francia que se juntan, es una zona de bosque. Como en muchos sitios hay problemas con la legislación y a qué te dejan hacer y qué no, aquí han llegado a unos acuerdos muy sensatos entre las autoridades y los clubes o la gente aquí, y hay una pila de rutas, y aunque estés en Alemania, hay días en que tú puedes meterte en el bosque y no ves a nadie. Eso en Alemania es una cosa muy poco probable, no normalmente piensas, pero es una cosa, casi me arrepiento de haberlo dicho porque siempre cuando entro digo, no puedo decirlo a nadie porque luego vienen todos, es que eso es. Y lo otro bonito, hay algunas rutas que todo el día cruzas la frontera entre Alemania y Francia 10, 15 veces sin darte cuenta. Y tiene un poco la ventaja, ¿no? Que estás allí en los bosques y en Alemania. Tiene en ambas partes una cocina parecida, pero a la vez distinta, ¿no? Eso es algo muy bonito. Y ahí también, por ejemplo, una cosa de que en Granada o, bueno, en Andalucía no hay tanto, para aficionados de bici montaña, un montón de cursos, ¿no? Cursos también de técnica y todo eso, que tampoco son tan caros, ¿no? Y lo recomiendo para alguien que empieza o alguien que quiere mejorar o algo así, es también la ganas, ¿no? Estás con gente que tiene la misma mentalidad y muchas veces el aprendizaje que tienes en 3 días es tremendo. Porque hay trucos muy pequeños que te hacen y dices, jolín, es que, claro, una bajada se convierte en algo completamente diferente después de algo así. Por eso... Y finalmente, para cerrar, el hecho de dar datos sobre cuáles son las tendencias más pujantes en este momento significa también poner en evidencia las que no son mínimamente visibilizadas o presentes en este momento y que representan nuevas líneas de trabajo. Yo siempre me he preguntado quién se animará antes o después a poner en bicicleta a los chinos. Yo creo que hay el mercado chino se está abriendo al mercado individual, no es una tontería, empieza a haber una clase media y clase alta que cada vez se quiere mover con productos distintos y, claro, lo estamos pensando con el turismo boutique, con el turismo cultural, con el turismo de compra, no lo estamos pensando con el cicloturismo. Yo no sé cuáles son los datos de cicloturismo, por ejemplo, de China, pero es evidente que al ser casi 2 billones, pues seguramente alguien que va en bicicleta y aficionado está y de una forma significativa. Seguramente hay más personas que van en bicicleta que en Suiza, donde sí que está asentado como un deporte nacional. Entonces, como nosotros tenemos que pensarlo desde una perspectiva muy pequeña, porque Andalucía ya de por sí es un destino pequeño y lo que podremos abarcar nosotros como empresarios o administradores es aún más pequeño, pues ya una balsa de cliente completamente desconocido al mercado actual es un terreno en el que moverse con cierto interés. Y un reto muy grande. Y un reto, claro. La primera agencia alemana que ofrece rutas para chinos. Una. Entonces, sí,
Pero yo creo, como ya os dice, si es 0,01% de los chinos que les gusta salir en bici, ya tenemos más que europeos, ¿no? Casi. Pues sí. Sí, o Arabia Saudí en bicicleta. Yo no tengo ni idea de cuál sea el nivel, pero seguro que si te viene un 20 saudíes al año te hacen como 200 italianos. Así que bueno, todo será ir investigando y probando. Bueno, muchísimas gracias. Nos hemos pasado unos minutitos. Mañana continuamos.